Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco da inicio a la audiencia general de este miércoles 4 de agosto con el saludo litúrgico y haciendo el signo de la cruz. Recibamos su palabra y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamato. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que hemos anunciado, que sea expulsado. Palabra de Dios. Después de la pausa de verano durante el mes de julio, el Papa Francisco reanuda sus audiencias generales, retomando este ciclo de catequesis sobre la carta a los Gálatas. Había iniciado su audiencia general el 23 de junio de 2021, haciendo una introducción a esta carta del apóstol San Pablo, en el cual nos decía que es importante profundizar y conocer la carta a los Gálatas, porque no solamente nos da a conocer algunos aspectos importantes de la vida del apóstol, sino también que nos pone en consideración algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando sobre todo la belleza del Evangelio. San Pablo en esta carta cita varias referencias biográficas que nos permiten conocer mejor su conversión y la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo. El apóstol también afronta algunas temáticas muy importantes para la fe, como el tema de la libertad, el tema de la gracia, el tema de la vida en comunidad, que son extremadamente actuales, dijo el Papa, porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros días. Es por ello que esta carta es muy actual. Pareciera que estuviera escrito para nuestro tiempo, decía el Papa el 23 de junio de 2021, iniciando este ciclo de catequesis sobre la carta a los Gálatas, que estamos continuando hoy 4 de agosto de 2021. El día de hoy profundizamos este primer capítulo, versículos del 6 al 8. Ahora escuchemos la proclamación de este pasaje bíblico en alemán. Durch die Gnade Christi berufen hat und dass euch einem anderen Evangelium zuwendet. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Jedoch, auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden, als das, was wir verkündet haben, er sei verflucht. Wort des lebendigen Gottes. Acabamos de escuchar cómo el apóstol se dirige a los cristianos de Galacia para hablarles de esta perturbación que incomoda a la comunidad. Escuchemos. Me sorprende con qué rapidez rechazaron ustedes al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y no es que exista otro evangelio, sino que hay algunos que los confunden y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y si nosotros mismos o cualquier ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos,
apenas pessoas que Mientras escuchábamos este pasaje bíblico de San Pablo a los Gálatas, aprovechamos para saludar a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros, especialmente a Radio Vicentina en Santiago de Chile, a Radio San Camilo en Lima, Perú, a Radio Caritas, Universidad Católica en Asunción, Paraguay, a Radio ACD, la Estación de Cristo y María en México, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio María en Chile y El Salvador, a Radio María en Venezuela y Guatemala, a Cetel Monte B en Alicante, España, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, a Catholic Faith Network en Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Misión Católica en Savannah, Georgia, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, a EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Finalmente nos disponemos a escuchar la lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas en lengua polaca, que es el último de los idiomas que conforma el esquema de las audiencias generales del Santo Padre. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Oto Słowo Boże. Ahora escucharemos la catequesis del Papa Francisco sobre este texto que acabamos de escuchar. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Cuando si trata del Vangelo e della missione di evangelizzare, Cuando se trata del Evangelio y de la misión de evangelizar, Pablo se entusiasma. Sale de sí. Parece que no ve otra cosa que esta misión que el Señor le ha encomendado. tutto in lui è dedicato a questo annuncio. Todo en él está dedicado a este anuncio y no posee otro interés que no sea el Evangelio. El amore di Paolo, l'interesse di Paolo. Es el amor de Pablo, el interés de Pablo, el trabajo de Pablo, anunciar. Arriva perfino a dire: Cristo non mi ha mandato a battezzare. Llega incluso a decir, porque Él no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Pablo interpreta toda su existencia como una llamada a evangelizar, a hacer conocer el mensaje de Cristo, a hacer conocer el Evangelio. Ay de mí, dice, si no anuncio el Evangelio. Escribiendo a los cristianos de Roma, se presenta sencillamente así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio, para el anuncio del Evangelio de Dios. Esta es su vocación. En resumen, es consciente de haber sido apartado, puesto de un lado para llevar el Evangelio a todos. Y no puede hacer otra cosa que dedicarse con todas sus fuerzas a esta misión. Si comprende quindi la tristezza, la delusione e perfino l'amara ironía. Se comprende, por lo tanto, la tristeza, la desilusión e incluso la amarga ironía del apóstol con los Gálatas, que a sus ojos están tomando un camino equivocado,
que los llevará a un punto sin retorno. Se habían equivocado de camino. El eje en torno al cual todo gira es el Evangelio. Pablo no piensa en los 4 evangelios, como es espontáneo para nosotros. De hecho, mientras está enviando esta carta, ninguno de los 4 evangelios ha sido todavía escrito. Para él, el Evangelio es lo que él predica. Esto que se llama el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús como fuente de salvación. Esta es la predicación de Pablo. Un evangelio que se expresa con 4 verbos. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras y se apareció a Cefas. Este es el anuncio de Pablo. Este es el anuncio que nos da vida a todos. Este evangelio es el cumplimiento de las promesas y es la salvación ofrecida a todos los hombres. Quien lo acoge es reconciliado con Dios, es acogido como un verdadero hijo y obtiene en herencia la vida eterna. Davanti a un dono così grande che è stato fatto ai Galati, delante de un don tan grande que se les ha entregado a los Gálatas, el apóstol no logra explicarse por qué están pensando ellos en acoger otro evangelio, tal vez más sofisticado, más intelectual, no lo sé, pero otro evangelio. Hay que notar, sin embargo, que estos cristianos todavía no han abandonado el evangelio anunciado por Pablo. El apóstol sabe que están todavía a tiempo para no realizar un paso en falso, pero les advierte con fuerza y con mucha fuerza. Su primer argumento apunta directamente sobre el hecho de que la predicación realizada por los nuevos misioneros, estos de la novedad, no puede ser el Evangelio. Es más, es un anuncio que distorsiona el verdadero Evangelio porque impide alcanzar la libertad. Esta palabra es importante porque impide alcanzar la libertad que se adquiere llegando a la fe. Los Gálatas son todavía principiantes y su desorientación es incomprensible. No conocen todavía la complejidad de la ley mosaica y el entusiasmo en el abrazar la fe en Cristo les empuja a escuchar a los nuevos predicadores, bajo la ilusión de que su mensaje sea complementario con el de Pablo. Y no es así. L'Apostolo però non può rischiare che si creino compromessi su un terreno così decisivo. El apóstol, sin embargo, no puede arriesgarse a que se creen compromisos en un terreno tan decisivo. El Evangelio es solo uno y es el que él ha anunciado. No puede existir otro. Atención, Pablo no dice que el verdadero evangelio es el suyo porque lo ha anunciado él. No, esto no lo dice. Esto sería presuntuoso, sería vanagloria. Afirma más bien que su evangelio, el mismo que los otros apóstoles iban anunciando en otros lugares, es el único auténtico porque es el de Jesucristo. Escribe así: les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. De hecho, yo no lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Se comprende entonces por qué Pablo utiliza términos muy duros. Usa 2 veces la expresión anatema, que indica la exigencia de tener lejos de la comunidad lo que amenaza sus fundamentos. Este nuevo evangelio amenaza los fundamentos de la comunidad. Insomma, su questo punto l'Apostolo non lascia spazio alla trattativa. En resumen, sobre este punto, el apóstol no deja espacio a la negociación. Con la verdad del evangelio no se puede negociar. Si tú recibes el evangelio como es, como ha sido anunciado, o recibes otra cosa, pero no se puede negociar con el evangelio. Non si può scendere a compromessi. No se puede llegar a compromisos. La fe en Jesús no es una mercancía a negociar. Es salvación, es encuentro, es redención. No se vende a buen mercado. Questa situazione descritta all'inizio della lettera appare paradossale perché Esta situación descrita al principio de la carta parece paradójica, porque todos los sujetos en cuestión parecen animados por buenos sentimientos. Los gálatas que escuchan a los nuevos misioneros piensan que con la circuncisión podrán estar aún más entregados a la voluntad de Dios y por tanto agradar aún más a Pablo. i nemici di Paolo sembrano essere animati Los enemigos de Pablo parecen estar animados por la fidelidad a la tradición recibida por los padres y consideran que la fe genuina consista en la observancia de la ley. Delante de esta suma fidelidad, justifican incluso las insinuaciones y las sospechas sobre Pablo, considerado poco ortodoxo en relación con la tradición. El mismo apóstol es bien consciente de que su misión es de naturaleza divina, le ha sido revelado por Cristo mismo, y por tanto está movido por el total entusiasmo por la novedad del Evangelio, que es una novedad radical, no es una novedad pasajera. No existen evangelios a la moda. El evangelio es siempre nuevo. Es la novedad. Su ansia pastoral lo lleva a ser severo, porque ve el gran riesgo que se cierne sobre los jóvenes cristianos. En resumen, en este laberinto de buenas intenciones es necesario desprenderse para acoger la verdad suprema que se presenta como la más coherente con la persona y la predicación de Jesús y su revelación del amor del Padre. Esto es importante para poder discernir muchas veces. Hemos visto en la historia, y también lo vemos hoy, algunos movimientos que predican el Evangelio con una modalidad propia y a veces con carismas verdaderos y propios, pero luego se exagera y reduce, todo el Evangelio se reduce al movimiento. Y esto no es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio del fundador, de la fundadora. Esto podrá ayudar al inicio, pero al final no da frutos con raíces profundas. Por esto la palabra clara y decidida de Pablo fue provechosa para los gálatas y es provechosa también para nosotros. El Evangelio es el don de Cristo a nosotros. Es Él mismo quien lo revela. Es el que nos da vida. Gracias. Con esta exhortación concluye
la catequesis del Papa Francisco sobre este pasaje del libro de los Gálatas, los versículos 6 al 8 del primer capítulo de la carta del apóstol a los Gálatas. Ahora escuchemos los saludos de los peregrinos y fieles en lengua francesa que participan de esta audiencia general. El monitor recuerda que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todas las personas presentes en el aula y a quienes están siguiendo esta transmisión a través de los medios de comunicación. A continuación hará un resumen de la catequesis en francés que ha pronunciado el Papa Francisco. Paul est tellement passionné par l'Évangile et par la mission d'évangéliser. C'est pourquoi il interprète toute son existence comme un appel à annoncer l'Évangile et l'accomplit de toutes ses forces. On comprend donc la tristesse, la déception et même l'ironie amère de l'apôtre envers les Galates qui prennent une mauvaise voie. Pour lui, l'Évangile est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est le salut offert à l'humanité. Devant un don si grand qui leur a été fait, l'apôtre ne parvient pas à comprendre comment les Galates envisagent d'accueillir un autre évangile. Car il n'y a qu'un seul évangile, l'unique, authentique, et c'est celui de Jésus-Christ. Ainsi, la parole claire et ferme de Paul a été salutaire pour les Galates et elle l'est aussi pour nous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Hermanos y hermanas, oremos por todos los pastores para que, siguiendo el ejemplo de San Juan María Vianney, lleven a sus hermanos y hermanas en dificultad el Evangelio vivo de su testimonio de amor, de misericordia y de solidaridad. Gracias. El Papa Francisco ha recordado al pueblo francés y a todas las comunidades de habla francesa este grande santo que la Iglesia celebra el día de hoy, que es el santo cura de Ars, Juan María Vianney, y ha invitado que todos los sacerdotes y ministros puedan llevar el testimonio de su vida de amor, de misericordia y de solidaridad. A continuación escucharemos los saludos en lengua inglesa de todas las comunidades e iglesias que participan y se unen en oración a las intenciones del Papa Francisco en la conducción de la Iglesia Universal. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we now consider Paul's insistence on complete fidelity to the gospel. For Paul, the proclamation of the Christian message was his very life. What he preached to the Galatians was in fact the apostolic kerygma, which summarized the fulfillment of all God's promises in Christ, who died for us. El monitor está recordando cómo Pablo se siente llamado
por vocación a anunciar el Evangelio. Dice, él no fue llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por eso interpreta toda su existencia como una llamada a evangelizar. Y hablando a los corintios dice, ay de mí, si no predicar el Evangelio. Para ello, Pablo tiene presente que el eje en el cual gira el Evangelio lo puede resumir en una frase que nosotros conocemos como el querigma. ¿Y qué es el querigma? Renuevo mi saludo a los fieles de lengua inglesa. Les deseo que las próximas vacaciones de verano sean un momento de descanso y de renovación espiritual para ustedes y para sus familias. Invoco sobre todos ustedes la paz y la alegría del Señor. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking faithful. I pray that the coming summer holidays will be a time of El Santo Padre ha deseado a todos los fieles de lengua inglesa que este tiempo de descanso, de vacaciones de verano, puedan ser un momento de renovación espiritual para todas las familias. Damos paso a los saludos en lengua alemana de todos los fieles que participan en esta audiencia general y que han escuchado la catequesis del Papa Francisco. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wie wir im Galaterbrief lesen, versteht sich Paulus als Knecht Christi, der allen Menschen das Evangelium verkünden soll. Umso enttäuschter ist er, dass sich die Galater nun einem anderen Evangelium zuwenden. Das Evangelium ist doch die Heilszusage Gottes an alle Menschen. En esta carta decíamos que Pablo se presenta como anunciador del Evangelio por vocación, que ha sido llamado para ello, y el contenido de su anuncio, de esta predicación del Evangelio, es el querigma. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús como fuente de salvación. Un evangelio que se expresa con 4 verbos: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas. Este evangelio es el cumplimiento de las promesas y es la salvación ofrecida a todos los hombres. Quien lo acoge, dijo el Papa, es reconciliado con Dios, es acogido como un verdadero hijo y obtiene la herencia de la vida eterna. Dieses klare Wort gibt den Galatern und auch uns Orientierung. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger in italienischer Sprache. Saluto con affetto i pellegrini di lingua tedesca. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua alemana. En este tiempo de vacaciones, tratemos de dedicarnos más a las personas que están cerca de nosotros, testimoniando el amor que Dios nutre por toda la humanidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino. Der Heilige Vater hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. El Papa Francisco, teniendo presente este periodo de vacaciones en Europa, ha invitado a estar cerca de las personas que están cerca de nosotros, dando testimonio del amor que Dios tiene por toda la humanidad. Y para ello ha invocado la asistencia del Espíritu Santo para que guíe nuestro camino. Ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma. Santo Padre,
Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de la carta a los Gálatas nos descubre que San Pablo entiende su vida como una llamada a evangelizar, misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para el apóstol, el Evangelio es el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación a todos los hombres. Acogiendo el Evangelio, nos reconciliamos con Dios, nuestro Padre, nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa ha invitado a todos los fieles de lengua española a seguir en fidelidad el camino del Señor Jesús. Ahora escuchamos los saludos en lengua portuguesa de todas las comunidades e iglesias que están siguiendo esta audiencia general. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Dando continuidade às catequeses sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, hoje vemos como, para o apóstolo, anunciar o Evangelho era o único interesse que o motivava. Por isso, enche-se de grande tristeza ao constatar que a jovem comunidade dos Gálatas deixava-se enganar por pregadores que apresentavam um outro Evangelho. De fato, quando fala de Evangelho, São Paulo não se refere a um escrito, mas ao anúncio da morte e ressurreição de Cristo como fonte de salvação. É por essa razão que não pode deixar espaço para a deturpação da mensagem. A fé em Cristo não pode ser negociada. Sabe, porém, que os fiéis da Galácia estavam movidos por bons sentimentos ao acolherem a ideia de que era preciso observar a lei de Moisés para salvar-se. O apóstolo intervém com força, defendendo a única verdade do Evangelho que ele recebera por revelação de Cristo. Assim, a mensagem da salvação pode chegar íntegra aos Gálatas e a nós. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa. Queridos hermanos y hermanas, al retomar nuestros encuentros semanales, hoy memoria de San Juan María Vianney,
Los invito a rezar de modo particular por sus párrocos y por todos los sacerdotes, que puedan, inspirados por el ejemplo del santo cura de Ars, ofrecer sus vidas a la misión de predicar el Evangelio de la salvación. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco recuerda a los fieles de lengua portuguesa la memoria litúrgica de este santo, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, para que ellos puedan, e invita a todos a rezar por los sacerdotes y los párrocos para que puedan seguir el ejemplo del santo cura de Ars de ofrecer sus vidas a la misión de predicar el Evangelio de la salvación. Do santo cura de Ars, ofereçam suas vidas à missão de pregar o Evangelho da salvação. Que Deus vos abençoe. Recordamos que este santo, que nació en Lyon en 1786, pasó muchas horas confesando a todos los fieles que se acercaban a su pequeña parroquia en el campo. Ahora escuchamos los saludos de las comunidades cristianas de lengua árabe. El monitor también recuerda que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todos los fieles que están presentes aquí en el aula Pablo VI del Vaticano y a quienes están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على الإنجيل وقال: إن الإنجيل واحد فقط. وقال إن بولس الرسول كان يمتلئ حماساً عندما تكلم على الإنجيل والبشارة به. كان الإنجيل له كل شيء وكان مدركاً أن الله أفرزه لتبليغ. El monitor recuerda que ante las dificultades que habían surgido en la comunidad de los Gálatas por la predicación de otro evangelio novedoso, el apóstol manifiesta y trata de explicar esta preocupación, porque la comunidad está pensando en acoger otro evangelio. Hay que notar, dice el Papa, que estos cristianos todavía no han abandonado el evangelio anunciado por Pablo. El apóstol sabe que están todavía a tiempo para no realizar un paso en falso, pero les advierte con fuerza. Su primer argumento apunta directamente sobre el hecho de que la predicación realizada por los nuevos misioneros no puede ser el evangelio. Es más, es un anuncio que distorsiona el verdadero evangelio porque impide alcanzar la libertad que se adquiere llegando a la fe. Los Gálatas son todavía principiantes y su desorientación es comprensible, dice el Papa. No conocen todavía la complejidad de la ley mosaica y el entusiasmo en al abrazar la fe en Jesucristo les empuja a escuchar a los nuevos predicadores, bajo la ilusión de que su mensaje sea complementario a la predicación del apóstol Pablo. لأن الإيمان بالإنجيل هو الإيمان بيسوع المسيح والإيمان بيسوع المسيح ليس سلعة للمساومة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. El Evangelio es la buena noticia y es la fuerza que cambia en mejor nuestra vida y nuestro corazón. Por esto les pido de leer cada día el Evangelio y de meditar un pequeño pasaje para nutrirse de esta fuente inagotable de salvación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El Papa invita a todos los fieles de lengua árabe a alimentarse de esta buena noticia, de esta fuerza que cambia nuestra vida y nuestro corazón, leyendo cada día el Evangelio y meditando un pequeño pasaje para poder siempre nutrirnos de esta fuente inagotable de salvación.
الخلاص هذا الذي لا ينضب. ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر. Damos paso a continuación a los saludos en lengua polaca de todos los fieles que están siguiendo la catequesis del Santo Padre. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji los fieles presentes en el aula Pablo VI saludan estas palabras en el cual el monitor manifiesta la unidad de oración junto al Santo Padre por la guía y conducción de la Iglesia universal. Y a continuación realiza un resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco. Święty Paweł przedstawia się jako sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Ma świadomość, że został wybrany, aby nieść Ewangelię wszystkim i nie może czynić nic innego, jak tylko poświęcić się całkowicie tej misji. Dla niego Ewangelia jest kerygmatem, głoszeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa jako źródła zbawienia. Ewangelia, która wyraża się w 4 czasownikach. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia. Ante la nueva predicación de estos nuevos misioneros que llegan al territorio de Galacia, San Pablo les recuerda que el único evangelio es el anuncio del querigma, de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como estaba anunciado en las Escrituras. También dice que el Evangelio es uno solo y el que ha anunciado no puede existir otro. Atención, dice Pablo a los Gálatas, no dice que el verdadero Evangelio es el suyo porque lo ha anunciado él. No, esto sería presuntuoso, sería vanagloria. Afirma más bien que su Evangelio, el mismo que los otros apóstoles iban anunciando en otros lugares, es el único auténtico porque lo ha revelado nuestro Señor Jesucristo. Saludo cordialmente a los polacos, con viva memoria del tiempo de gracia que 5 años atrás hemos vivido en Cracovia durante la Jornada Mundial de la Juventud. Animo a todos, y sobre todo a los jóvenes, que, siguiendo la fuerza del Espíritu Santo, puedan llevar con valentía y entusiasmo el Evangelio de Cristo a las futuras generaciones. Los bendigo de corazón. En sus saludos, el Papa Francisco recuerda los 5 días que ha transcurrido en el año 2016, del 27 al 31 de julio, cuando viajó a Polonia con ocasión de la 31ª Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Cracovia. En este sentido, ha animado a los jóvenes, sobre todo a ellos, para que con la fuerza del Espíritu Santo puedan llevar con valentía y entusiasmo el Evangelio de Cristo a las futuras generaciones. Un recuerdo muy grato del Papa Francisco de estas últimas manifestaciones multitudinarias que ha realizado con los jóvenes en la JMJ de Cracovia. Padre Santo, lieti e riconoscenti, pellegrini di lingua italiana qui presenti. Santo Padre, aquí los peregrinos de lengua italiana expresan al sucesor de Pedro su fidelidad y devoción y acompañan con constantes oraciones al Señor por sus intenciones y por su universal ministerio apostólico. La audiencia se concluirá con el canto del Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, que extiende a todas las personas, de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Que su bendición también se extiende a los rosarios y a los objetos de devoción que cada uno de ellos ha traído hasta el aula Pablo VI. A un anno dalla terribile esplosione avvenuta nel porto di Beirut, a un año de la terrible explosión
acaecida en el puerto de Beirut, capital del Líbano, que ha provocado muerte y destrucción, mi pensamiento se dirige a ese querido país, sobre todo a las víctimas, a sus familias y a tantos heridos y a todos aquellos que han perdido la casa y el trabajo. Y muchos que han perdido la ilusión de vivir. En la jornada de oración y de reflexión por el Líbano, el 1 de julio pasado, junto a los líderes religiosos cristianos, hemos acogido las aspiraciones y las esperanzas del pueblo libanés, cansado y decepcionado, e invocando de Dios la luz y de esperanza para superar la dura crisis. Hoy hago un llamamiento también a la comunidad internacional pidiendo que ayuden al Líbano a cumplir un camino de resurrección con gestos concretos, no con palabras solamente, con gestos concretos. Deseo que en este sentido sea provechosa la conferencia que se está realizando, promovida por Francia y por las Naciones Unidas. Queridos libaneses, mi deseo de ir a visitarlos es grande y no me canso de rezar por ustedes, para que el Líbano regrese a ser un mensaje de fraternidad, un mensaje de paz para todo Oriente Medio. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los niños de la escuela primaria de Montalto Ufugo. ¿Dónde están? Ahí los vemos con sus gorros amarillos. A los adolescentes de Bovicio Machago. A los alumnos de la cuarta superior de Volpago del Montelo. A la asociación La Sonrisa de los Últimos. Y a los peregrinos que han venido desde Brno en bicicleta. ¿Son ustedes? Muy bien. Finalmente, mi pensamiento va como de costumbre a los ancianos, que son nuestra sabiduría. A los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Los encomiendo a la materna protección de la Virgen María, que la liturgia de mañana, fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, nos invita a contemplar en el icono de la Salus Populi Romani. Y a todos, mi bendición. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre.
Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens Deus. Y ahora recibimos la bendición. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Papa Francisco concluye esta audiencia general de hoy, 4 de agosto, después de la pausa de verano. La última catequesis la habíamos tenido el día 30 de junio y durante todo el mes de julio el Papa Francisco ha aprovechado un poco para descansar y retomar estas meditaciones y reflexiones sobre la carta a los Gálatas. Hoy ha recordado este llamamiento a la comunidad internacional pidiendo por el Líbano para que pueda encontrar un camino de resurrección con gestos concretos. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal vaticannews.va. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.